Ya, Listo. listo. Bueno, muy buenos días con todos. A mí me ha tocado desarrollar el tema de infecciones del sistema lagrimal, ¿no? Entonces, como breve una introducción, ¿no? Como ustedes sabrán, esto ya lo hemos revisado, el sistema lagrimal va a tener dos sistemas aparte, o se podría decir dos aparatos, ¿no? Uno que va a ser el aparato, un aparato secretor y un aparato excretor, ¿no? Dentro de lo que es el aparato secretor y relacionado al tema de las infecciones del sistema lagrimal, resalta la glándula lagrimal, y dentro de lo que es el aparato excretor, resaltan estas dos estructuras importantes, una que vienen a ser los canalículos y otro que viene a ser el saco lagrimal, ¿no? Esto ya lo conocemos, ¿no? También es importante saber que dentro de estas estructuras no hay válvulas o membranas, ¿no? Sobre todo las más importantes que va a ser la válvula de Rosenmüller, la de Krauss y la de Hasner, ¿no? Con respecto a la dacroadenitis, se dice que la dacroadenitis es una inflamación de la glándula lagrimal principal, ¿no? Usualmente es viral, bacteriano o raramente parasitario, ¿no? Esto es con respecto a las agudas, ¿ya? Pero también está el idiopático y el de origen no infeccioso, quiere decir origen inflamatorio. Y si hablamos de dacroadenitis en general, se dice que más del 50% es de origen inflamatorio no infeccioso. En este caso, el lóbulo palpebral es afectado con más frecuencia que el lóbulo orbitario y la mayoría de casos asociados son con infecciones sistémicas, ¿no? La infección suele ser vía hematógena, ¿no? Es lo frecuente en este tipo de infecciones. Ahora, dentro de las agudas, destaca el Staphylococcus aureus, ¿no? Como bacterias, los virus como el virus de la parotiditis y el virus del Epstein-Barr, que es el más frecuente dentro de las infecciones agudas. También resalta el herpes zóster y la Neisseria gonorrhoeae. Con respecto a las crónicas, bueno, son desórdenes inflamatorios, ¿no? En este caso, el pseudotumor orbitario, está la sarcoidosis, la enfermedad ocular tiroidea, el síndrome de Sjögren, y hay dos infecciones muy importantes, ¿no? Que es la causada por el sífilis, ¿no? Y por la tuberculosis. ¿Qué signos y síntomas vamos a ver en estos cuadros? Más que todo, en el cuadro agudo se puede ver que hay un dolor, ¿no? Hay eritema, sobre todo en la parte del párpado superotemporal, hay edema y hay una característica que es la deformidad en S, ¿no? Es muy característico como vemos en la imagen. Y muchas veces, bueno, justamente por este edema y esta deformidad en S se dice que está asociada a una tosis palpebral, ¿no? Con una secreción. Con respecto a los signos y síntomas del crónico, resalta porque es una tumefacción indolora. No siempre, puede haber molestias o un dolor leve, pero mayormente se describe como indolora. Hay una discreta tosis del párpado superior y puede haber una restricción de motilidad ocular, ¿no? Se dice que muchas veces cuando esta tumefacción es muy grande, lleva o desvía el ojo hacia abajo y hacia adentro, ¿no? Con respecto a los procedimientos diagnósticos, hay que tener en claro que este es un diagnóstico meramente clínico, ¿ya? Y es muy importante la historia clínica. Preguntarle al paciente si ha tenido alguna infección sistémica, ya a preguntarle si ha estado con fiebre, ha tenido tal vez secreción a nivel del ojo y el tiempo de evolución del cuadro inflamatorio, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No es igual una inflamación que se instala en 3 días que en una que ya tiene 5 meses o 6 meses, ¿no? El examen físico general siempre es importante evaluar las adenopatías, las glándulas parótidas. Hay que tener en cuenta que estas no solamente están aumentadas en cuadros de parotiditis, sino incluso pueden verse en tuberculosis, en síndromes linfoproliferativos, en la sífilis, incluso en la sarcoidosis. ¿Ya? Siempre hay que evaluar las cadenas cervicales, los ganglios, ¿no? El examen oftalmológico, hay que palpar el párpado
Aló, Giancarlo. Vanessa, Carlos está en el aula. No, doctor. Aló, Giancarlo. Giancarlo, no se te escucha y se cortó ¿Desde dónde no tu me presentación. desde dónde no me han escuchado? Bueno, ¿Todo? será más o menos un minuto aproximadamente. ¿Qué estaba mostrando? Si acaba de, igual no estás compartiendo tu A ver, presentación. voy a apagar mi cámara ya, porque el internet Ya, está inestable ok. aquí en el servicio. Así es. Ahí, ¿se puede ver? Eh, Ahora sí, en modo Ya, presentación, ya. Está estás cargando. en la de la tomografía. ¿En qué parte me quedé? ¿Acá? No, más adelante, ¿Ahí? más adelante. ¿Ahí? Ahí estabas en la tomografía. Ajá, Ya, en la parte, ya. perfecto. Entonces, como está explicando acá, el procedimiento diagnóstico es meramente clínico. Ya he explicado que hay que hacer una historia clínica, valorar la presencia cardíacos, pulmonar, incluso de piel, ver si el paciente ha presentado fiebre, ha tenido secreción ocular, hay que ver si el tiempo de evolución de un cuadro inflamatorio, ya que si esta acroadenitis se instala en 3 días, ¿no? Es un proceso agudo, no es igual que se instale en 5 meses, ¿no? Es un cuadro inflamatorio. El examen físico general, no hay que olvidarnos de evaluar las glándulas parótidas. Y esta no solo, la inflamación de estas glándulas no solo se asocian con parotiditis, ¿no? Sino incluso puede asociarse con sarcoidosis, con tuberculosis, incluso con síndromes linfoproliferativos o con la sífilis. Un examen oftalmológico, sobre todo una palpación del párpado a todo lo largo del reborde orbitario superior, ¿no? En busca de masas, ver la consistencia, si es una masa multilobulada, la consistencia si es pétrea, es blanda, es caliente, ¿no? Explorar la motilidad ocular, la exoftalmometría. También al hacer la evaluación clínica podemos aprovechar para poder hacer masajes, tal vez masajear la glándula lagrimal y poder obtener, si es posible, secreción, ¿no? Para cultivo y gran, que es lo que al fin nos va a determinar qué agente podría estar involucrado. Si es que estamos pensando en una infección del tipo bacteriana, ¿no? Otros exámenes que nos van a ayudar va a ser la radiografía de tórax, el hemograma, el hemograma cultivo. ¿Por qué la radiografía de tórax? Porque si es que estamos pensando que es una sarcoidosis o es una TBC, pues ahí podrían darnos datos, ¿no? Un BDRL o un FTAPS pensando en sífilis y otros marcadores inflamatorios, ¿no? Incluso los anticuerpos antinucleares para determinar un posible lupus eritematoso sistémico o niveles séricos de inmunoglobulina G4, ¿no? Que se asocian con la enfermedad de Miculix, ¿no? Que se caracterizan, ¿no? Con respecto a la TEM de órbitas, esta se pide cuando hay una proptosis, se podría decir moderada, severa, hay una restricción al movimiento y una masa sospechosa, ¿no? De consistencia dura. ¿Ya? Como por ejemplo acá en la foto, ¿no? Vemos una tomografía de corte axial, ¿no? Donde se aumenta se evidencia un aumento de la tamaño de real, ¿no? Ahorita vamos a ver con más determinamiento esta imagen porque hay un caso clínico, ¿no? Y esta es la tomografía. Y la biopsia de glándula lagrimal, ¿no? Esto más que todo se hace en casos crónicos, ¿ya? Donde no hay una sospecha patológica clara, es ahí donde se debería indicar la biopsia de la glándula lagrimal. Vanessa, ¿me están escuchando o se corta? No, se está escuchando claro. Ok, ya. Entonces, este es un video, esta es una orbitotomía anterior, donde voy a explicar cómo es que se hace el procedimiento de toma de biopsia de la glándula lagrimal. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando el video. Acá tenemos la paciente que tiene una tumefacción en el lado izquierdo. Entonces, se puede hacer con anestesia general o con anestesia local. Se pone asepsia, antiasepsia más la colocación de los campos estériles
y se hace una incisión a nivel del surco palpebral, ¿no? Ahí vemos que están haciendo la incisión de piel, ¿no? Luego se van ahí, bueno, incisión de piel, y con la ayuda de la Westcott comienzan a cortar fibras del músculo orbicular, perdón. Una vez que corta las fibras del músculo orbicular, comienza a hacer disecciones por plano hasta que llega a nivel del septum. ¿Ya? Una vez que llega a nivel del septum, ahí todavía no lo vemos, una vez que llega al nivel del septum, va a ascender hacia el reborde orbitario superior, donde va a hacer un pequeño corte a nivel del periósteo y mediante disección Roma va a ingresar a la órbita, ¿no? Y ahí llegando, va a localizar la glándula lagrimal, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues es una glándula lagrimal grande, multilobulada, con una vascularización en toda la periferia, no sospechosa, ¿no? Entonces, acá una vez que ya se expone la glándula lagrimal, se toma la muestra, puede ser con la tijera Westcott o incluso con un bisturí número 15, ¿no? Y hay que recordar que siempre la muestra se toma hay que acordarnos que la glándula lagrimal va a tener un lóbulo orbitario o un lóbulo palpebral, ¿no? Mayormente se toma del lóbulo orbitario. Ahí vemos que están extrayendo, bueno, están usando los separadores, cortando la glándula, y bueno, eso ya lo mandan a anatomía patológica, ¿no? Y bueno, luego, una vez que terminan el procedimiento, hacen un cierre del periósteo y cierre de piel con puntos simples, ¿no? Y nylon 6 ceros. Este es el caso clínico, ¿ya? Y acá vamos a ver por qué es la importancia de muchas veces, cuando no hay un diagnóstico clínico claro, hay que ayudarnos de imágenes, ¿ya? Y sobre todo la historia es muy importante. Esta es una paciente mujer de 25 años, natural de Filipinas, ¿ya? Que tenía un tiempo de enfermedad de 5 meses. Ella refiere que cursa con una masa tumefacta en la región palpebral superotemporal, asociado a dolor leve. No tenía antecedentes médicos significativos, ¿ya? Ella refiere que en el primer, o sea, cuando notó la masa era pequeña y había un poco de secreción en el ojo, incluso el ojo estaba hiperémico, ¿ya? Ella acude a un oftalmólogo, el oftalmólogo le da corticoides en gotas, un tratamiento más o menos de un mes. Ella refiere que el ojo se aclara, ¿no? Pero la masa siguió creciendo. Y como no generaba mayor molestias, simplemente no le hizo caso hasta que, bueno, creció hasta un tamaño de que incluso por ciertos momentos cuando ella veía un objeto que estaba en el campo lateral, veía doble, ¿no? Tenía diplopia. Entonces acude al oftalmólogo, un nuevo oftalmólogo, evalúa, ve leve proptosis, la agudeza visual estaba 20/20, campos ojos, y el fondo de ojo estaba normal, ¿ya? Entonces se le realiza una tomografía de órbitas donde esta es la misma tomografía que estaba en la anterior, donde se evidencia una masa donde no hay realce, ¿no? Sin embargo, se ve que la glándula lagrimal pues está grande y bueno, esta masa forma parte de ella. Se toma muestras, ¿no? Se le hace una biopsia, se toma muestras y en el estudio histopatológico se muestra que había una inflamación granulomatosa necrosante, ¿no? Caracterizado por histiocitos epitelioides y células gigantes multinucleadas, ¿no? Entonces, cuando se hace el frotis se encuentra bacilos acidoresistentes, ¿no? Esta paciente fue diagnosticada de una dacroadenitis por TBC. Incluso le hacen una radiografía de tórax que no le habían hecho anteriormente y encuentran una lesión en ápice de pulmón derecho. Ya al final, esta paciente recibió tratamiento anti-TB, isoniazida, rifamicina, piracinamida, etambutol. Es un esquema por un año. Dentro de la evaluación describieron que la tumefacción fue disminuyendo. Ya a los 6 meses desapareció completamente esa tumefacción, pero el tratamiento tenía que seguir por un año. Y bueno,
Incluso es muy resaltante esta tomografía porque si se evidencian la lesión únicamente se mantiene a nivel de la glándula lagrimal, no vemos inflamación del tejido circundante blando, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en cuenta, porque acá en Perú, pues al ser un país donde la TBC es endémica, y si vemos una dacroadenitis que no tenga una sintomatología muy llamativa, nunca hay que dejar de lado la sospecha de tuberculosis, ¿ya? Porque ese es frecuente. O sea, frecuente en nuestro medio. En otros países es difícil, pero acá, incluso esta TBC extraocular, porque afecta párpados, es completamente difícil, pero bueno, acá en el Perú sí se podría encontrar. Dentro del diagnóstico diferencial, hay que, bueno, lo más resaltante son las neoplasias de la glándula lagrimal, ¿no? Como en este caso, que es un adenoma pleomorfo, es una de las neoplasias de epitelio más frecuentes. Puede ser un quiste dermoide de cola y ceja, podría incluso ser una celulitis orbitaria o un chalacio. Con respecto a los tratamientos, cuando es una causa viral, ¿no? Por una parotiditis o un virus Epstein-Barr, se aconseja simplemente compresas calientes, dar AINES, ¿no? En vía oral se recomienda ibuprofeno, 400 miligramos cada 8 horas, o incluso dar paracetamol si es que hubiera dolor. Cuando la causa podría ser un herpes simple o un virus de varicela zoster, bueno, acá el tratamiento se recomienda la ciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 10 días, ¿no? Y en pacientes inmunocomprometidos hay que usar aciclovir endovenoso, 10 a 12 miligramos por kilo por día, dividido en dosis por 10 días. Cuando hay sospecha de o bueno, tenemos que hay un agente gram positivo, ¿no? Un agente bacteriano, la indicación sería amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Esto se da de 7 a 10 días. Y en casos severos se podría dar la ampicilina con surfactant de 1,5 a 3 gramos intravenosos cada 6 horas. Cuando sospechamos en una Neisseria gonorrhoeae, se puede dar ceftriaxona 1 gramo en monodosis y bueno, hacer compresas calientes y ahí podría ser necesaria una incisión y drenaje, ya porque esta infección se acompaña de mucha supuración. En casos de la formación de absceso, se realiza una incisión y drenaje de la misma. En los casos crónicos, ya, sobre todo en los casos que son, bueno, en este caso como estamos hablando de infecciones, en el caso de que sea por sífilis o por TBC, hay que tratar la infección lo más antes posible, ¿no? En el caso de la TBC, se podría hacer una incisión quirúrgica y tratamiento sistémico con esquema anti-TBC. Y si fuera por sífilis, se daría penicilina G, 24 millones unidades diarias intravenosas por 10 días. Este es el tratamiento con respecto a la... Giancarlo, otra vez no se te escucha. Giancarlo. ¿Se ha cortado? Sí. ¿Dónde se ha cortado? Dime, por favor. Estabas en el tratamiento de clamidia, ahí. Ya. Igual has dejado de compartir tu presentación. Ya. Si hay problemas con el internet acá. A ver, déjame ver. ¿Ahí puedes ver? Ahí, falta ponerlo en modo presentación. Ya, estaba acá, ¿no? Sí, exacto. Ya. Bueno, ¿me escuchas ahí? ¿Sí? Sí, ahí se te escucha. Ya, bueno, como les estaba explicando, el tratamiento en... No, ya no se te escucha. Creo que mejor te conectas con el internet de tu celular. ¿Aló?
Giancarlo. ¿Aló? Aló, Giancarlo. ¿Se volvió a desconectar? Sí. Ya. Justo ibas a comenzar a explicar y sí, ya no se te escuchó. Ya, espérame. Ya, ahí. Ahí. Ya. Ponle en presentación, exacto. Ya, listo. A ver, Fiorella, me dice si no se escucha, para más o menos saber. Ya. Bueno, estamos hablando del tratamiento, ¿no? En los casos de la acroadenitis aguda, como estamos explicando, mayormente pueden ser por infecciones virales, a la cabeza el Epstein-Barr virus, la parotiditis. En estos casos, usar compresas calientes, no tibias, de 2 a 3 veces al día, sería lo indicado. En caso de herpes simple o de varicela zoster, el aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 10 días sería la indicación. En pacientes inmunocomprometidos, usar el aciclovir de 10 a 12 miligramos por kilo día, ¿no? Intravenoso dividido en 3 dosis por 10 días. En caso... Giancarlo. No se te escucha. ¿Aló, Giancarlo? Vanessa, está con el internet del servicio, ¿verdad? Sí, doctora, y me comenta de que está fluctuante. Viene, se va, Sí. viene, se va. Eso hemos tenido ya varios días. Sí, voy a tratar de compartir de mi celular a internet. Ya, Sí, espera un ratito. mejor, Sí, porque ha estado sí. fallando a Sí. veces el Sí. servicio. Sí. A ver un ratito. ¿Vanessa? Doctora. Hola. Ya, no sé, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Estamos viendo ahorita en este momento de acroadenitis, se va a continuar luego con canaliculitis y finalmente con dacrocistitis, que son todos las partes del sistema lacrimal que se comprometen con inflamaciones o infecciones, ¿no? Ese es el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, bueno, pero por lo menos hemos visto que la glándula lagrimal es bastante accesible para tomar una biopsia, ¿no? En casos de duda. Si tenemos el tumor o sospecha de su tumor inflamatorio, antes de iniciar un tratamiento, la prueba terapéutica, en estos casos sí es mejor tener una muestra antes de iniciar el tratamiento, ¿no? Y
y no irnos, no equivocarnos después de inicio en el tratamiento, en el diagnóstico exacto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer hasta acá, la criadenitis? En el chat todavía no hay ninguna pregunta por el momento. Ya. Bien, bueno, vamos a esperar. Yo creo que no es tan difícil compartir el celular, el internet. Así Sí, que, ya se está conectando, me comentan. ya está bien, está bien. Vanessa, vi una pregunta en el chat. Fíjate. Acaban de hacer una pregunta, doctora, tiene razón. ¿De qué lóbulo se debe tomar la biopsia de la glándula lagrimal? Del doctor Mita. Ya, bien. Se debe tomar en realidad del que esté más accesible, mayor, que tenga mayor protrusión, ¿no? Ya lo he mencionado en la charla, que es del lóbulo orbital, porque ahí está pegado al hueso, ¿no? Del lóbulo palpebral también podemos accederlo cuando vertimos el párpado superior, sobresale la glándula lagrimal. Entonces, a veces también podemos tomar una pequeña muestra de ese lóbulo, pero en realidad el que tengamos mayor acceso, ¿no? Y es muy sencillo, incluso cuando hay una tosis de la glándula lagrimal, también lo podemos abordar por vía transconjuntival, más que hacerle una incisión por el pliegue palpebral. Entonces, de donde tengamos más acceso, ¿no? Pero siempre debemos estar seguros de que es la glándula. No tomar un paquete graso y confundirnos. El color de la glándula es algo más diferente que el paquete. La grasa es más amarilla, y la glándula es un poquito más clara, un color más claro. Ok, doctor. Y respecto a la consistencia, ¿es parecida a la grasa? ¿A los paquetes muy grasos? Parecida. Sí, es muy parecida, un poco más sólido, no, la grasa es más difuso, cuando abre el paquete graso se abre más el tejido. La glándula está más adherida, pero hay que ver, ¿no? Porque si es que abrimos la glándula y tiene una consistencia muy pétrea o endurecida, hay que sospechar de tumor o algo más. Entonces la biopsia va a ser muy importante en esos casos. Okay. Y generalmente, ¿qué tipo de exámenes de laboratorio deberíamos pedirle, dado que vamos a hacer una biopsia? En las biopsias, si sospechamos de infección, el gramicultivo también, el anátomo patológico, ¿ya? Ahora, si sospechamos de algún tipo de linfomas o tumor, algún tipo de adenocarcinoma, por ejemplo, hay que siempre mandar la muestra, como toda muestra de biopsia, con la sospecha diagnóstica. Indicarle un poco el tiempo de enfermedad, sospecha diagnóstica, y con eso también el patólogo nos va a derivar, nos va a solicitar que pidamos la inmunohistoquímica. Okay. Con los marcadores tumorales ya podemos tener una mayor idea de la patología, de la etiología de esa afección. Giancarlo. Doctora, ahí se ve mi pantalla. ¿Estás con el internet de tu celular? ¿Nos escuchas? Sí, de un celular. Sí, doctora. Ya, te quedaste en tratamiento crónico. ¿Me escucha? Sí. Sí, doctora, le escucho. ¿Me escucha tratamiento usted? Crónico. Ya estabas terminando de explicarnos el tratamiento crónico, el último punto, en realidad. Ya, doctora. Bueno, continuando. Se está viendo medio borroso, disculpa que te corte. La pantalla presentación, sí, la diapositiva. A ver, espérame. Es por el internet. Es por el internet. A ver, espérame. ¿Estás con alguien allí? ¿Alguien que te pueda ayudar con el internet de repente? Claro, Fiorella me está ayudando. Ya. Ahí. Sí, se ve borroso, ¿Se ve, pero en realidad borroso se ve. Diapositivas también lo he visto borroso al comienzo y luego claro. Es por el internet. A ver, un ratito, doctora.
Un rato. Ya, pero me parece que ya están compartiendo ambos el internet del celular. Sí, está viendo ese problema en el aula, doctora, que se conecta y se desconecta. Sí. Doctor Barriga, ¿han tenido casos en el Sí, servicio de afecciones de glándula lagrimal? sí, claro, hemos visto bastantes. Ajá. Lo que no hemos hecho, por lo menos yo no recuerdo haber tenido alguna vez la necesidad de hacer una biopsia, Ya. a pesar de lo que aparentemente pareciera, ¿no? Fácil, no hemos tenido la necesidad de hacerlo. Eran procesos infecciosos seguramente, la Claro, mayoría. es que No eran como procesos tal. no infecciosos, eran procesos, perdón, infecciosos y no había necesidad. Exacto. De la otra paciente que me acuerdo es la que les mencioné la vez pasada sobre la enfermedad de Mikulicz. En Sí. ella se eligió biopsiar, obviamente, una glándula más accesible, creo que fue una submaxilar, porque Ya. tenía pues varias glándulas eh, aumentadas de tamaño, y no se eligió la lagrimal por razones de accesibilidad que eran mejor otras, ¿no? La idea era demostrar que si una glándula estaba comprometida, pues las otras tenían lo mismo, ¿no? Ujú. Y, y bueno, en el tiempo se han ido pues reemplazando la necesidad de biopsiar una glándula lagrimal para estudio de un síndrome de Sjögren, por ejemplo, ya pasó a la historia, ¿no? Porque con el Sí. estudio de glándulas salivares labiales se confirmaba también el diagnóstico. De eso sí hemos hecho mucho, pero mucho con la ayuda de los odontólogos, ¿no? Yo, Claro. no recuerdo que por razones que sean infecciosas hayamos tenido que intervenir un paciente si no es con medicamentos nada más, ¿no? Claro. Si es altamente sospechoso de que es una afección infecciosa, no es necesario, ¿no? Le damos el tratamiento y Claro. va a mejorar el paciente. A veces hay casos atípicos que no mejoran, o es demasiado crónico, o no hay inflamación, no hay dolor, algo más. Entonces, sí, pues ahí el acceso es muy bueno, en realidad, para tomarle una biopsia. Lo que sí hemos visto también, y era esto sí es en la época que teníamos al INEN enfrente, te estoy hablando de hace muchos años, unos aumentos de volumen de glándulas lagrimales por un neoplasias que se diagnosticaron ahí en el hospital y se pasaron al INEN. Ahí lo que recuerdo Claro. claramente era, porque me quedó marcado, es el dolor que le causaba la neoplasia de la glándula lagrimal al paciente, ¿no? Esto es un dato que es muy interesante porque eh, a diferencia de la dacroadenitis por un síndrome inflamatorio en específico, donde hay dolor también, pero uno no logra ver alteraciones de la glándula de tipo nodular, generalmente es un aumento de volumen difuso de la glándula. Esta señora también era mujer, tenía una masa irregular, dura y muy dolorosa, ¿no? Muy dolorosa, que aprendimos con ella que las neoplasias de glándula lagrimal suelen ser así, ¿no? Muy dolorosas. La razón Exacto. no la recuerdo, pero fue lo que caracterizó ese cuadro clínico. Y bueno, después revisando, pues sí se confirmó que las tumoraciones de glándula lagrimal suelen ser muy dolorosas, ¿no? El problema es que se confunde mucho con una infección al principio, ¿no? Porque el dolor, la inflamación, el aumento de volumen hacen pensar en lo que primero pensamos, ¿no? Un problema inflamatorio o infeccioso,
y ya cuando uno ve que la cosa clínicamente no encaja en la evolución, tiene que pensar en lo peor, pues si en ella se pensó así, ¿no? Desgraciadamente perdimos unos días para llegar al diagnóstico porque se pensaba en otro diagnóstico, hasta que un colega de enfrente nos apoyó y confirmó que era muy probable que fuera una neoplasia. Creo que ni la biopsiaron, de frente pasó a una biopsia excisión, ¿no? Sacaron todo, pero el pronóstico de esa señora no era bueno. Parece que ya el problema se había extendido hacia la órbita y, bueno, creo que no terminó bien, ¿no? Entiendo. Lo ténganlo presente porque se parece mucho a las infecciones o inflamaciones, ¿no? Por el aumento de tamaño y las manifestaciones clínicas. Era también una paciente mayor, ¿eh? Tengámoslo en cuenta. Esto, los procesos infecciosos no son tan frecuentes en gente mayor, son más frecuentes en gente joven. Eso podría haber ayudado a marcar una diferencia también. Exactamente. Así es, creo que ya lo logró, ¿no? Tenemos en pantalla. Todavía sí, se logró conectar. Ya, doctora. Bueno, Wilito, al final, buenos días, al final entonces una pequeña acotación, esperamos mejor que Giancarlito termine. Ya, ok, Blanquita, está bien. Sí. Está bien. Ya, disculpen por el internet está fallando, sí es difícil. Bueno, me quedé en la parte para sífilis, ¿no? En los tratamientos crónicos de Treponema pallidum. Acá se recomendaba la penicilina G, 24 millones de unidades por día, intravenosas por 10 días, ¿no? Y bueno, también hay que acordarnos que, por ejemplo, también comentamos de que había enfermedades inflamatorias no infecciosas, ¿no? Entonces, si estos pacientes, por ejemplo, que tienen sarcoidosis o que tienen lupus, no tienen un tratamiento adecuado, ellos van a seguir presentando estas dacroadenitis, ¿no? Inflamatorias. Entonces, siempre, en el caso de ellos hay que tratar la enfermedad de fondo, sea con corticoides, terapia biológica, ¿no? Esto para agregar a lo que estamos exponiendo. ¿Se escucha? Ya. Con respecto a la dacrocistitis es una inflamación supurativa aguda del saco lagrimal. Típicamente ocurre de forma secundaria a la obstrucción posacular de la vía lagrimal, ¿no? Y bueno, al haber esta obstrucción y ver una estasis de las lágrimas, ¿no? Ya que estas no pueden seguir su camino, las bacterias van a proliferar y, bueno, va a haber una infección en sí, ¿no? Con respecto a la epidemiología, se dice que va a representar el 5,5% de hospitalizaciones en patologías oculares, ¿no? Y va a tener una distribución bimodal, porque lo vamos a ver, va a tener dos picos, ¿no? Una que ocurre después del nacimiento y otra que ocurre en adultos mayores de 40 a 50 años, ¿no? Hay que recordar que la obstrucción congénita del conducto nasolagrimal ocurre en aproximadamente el 6% de los recién nacidos y la dacrocistitis ocurre en uno de 3.884 nacidos vivos, ¿no? En los adultos, y según estos estudios epidemiológicos, las mujeres se ven afectadas con más frecuencia, 78% que los hombres, y la raza blanca se ve más afectados que los afroamericanos, ¿no? Además, hay estudios donde refieren que mujeres posmenopáusicas son las que presentan más estos cuadros de dacrocistitis. Con respecto a la etiología, y siendo, se podría decir, ordenados, ¿no? Las causas se van a dividir en congénitas y adquiridas, ¿no? Dentro de las congénitas, esto lo van a hablar el día de mañana la doctora Marchena, pero solo para explicarles que acá muchas veces se da porque hay la membrana de Hassner está imperforada, ¿no? Entonces comienza el líquido amniótico, ya se colecciona, no puede salir, y esto va a generar en un inicio un dacrocistocele, ¿no? Y si esto no se llega a resolver,
se va a convertir en una infección, una dacrocistitis, ¿no? Por parte de las causas adquiridas, se dice que hay cambios involutivos relacionados con la edad. Pueden ser también por trastornos sistémicos, como hemos explicado anteriormente. También acá en la dacrocistitis está la granulomatosis de Wegener, el lupus, la sarcoidosis, pueden ser traumatismos a nivel del párpado inferior, cirugías, puede ser por neoplasias o medicamentos, ¿no? Y estas se van a dividir en agudas y crónicas, ¿no? Cuando el cuadro sintomatológico tiene menos de 3 meses, se dice que son agudas, y cuando tiene más de 3, es crónicas. Algunos también refieren que agudas es menor de 7 días, y pasado de esto hasta los 3 meses se podría considerar subagudas. Este es un estudio donde se analizó los microorganismos en 130 pacientes, ¿no? Donde se evidencia, bueno, es una comparación, ¿no? El estudio de ellos con el resto, con otros 3 estudios, donde se evidencia que mayormente la infección está dada por gram positivo, ¿no? Siendo a la cabeza el estafilococo epidermidis, el aureus y el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Y bueno, también en poca proporción estaban los gram negativos. Ahora hay que tener en cuenta que las infecciones por gram negativo se va a dar en pacientes que son inmunocomprometidos, pacientes diabéticos sobre todo. Eso siempre hay que tener claro. Con respecto a los signos y los síntomas, bueno, el cuadro agudo se va a caracterizar por un dolor. ¿Ya? Algunos lo refieren que es un dolor subagudo, porque en un inicio es un dolor, más que todo es una molestia, ¿ya? Pero mientras esta zona del saco lagrimal, ¿no? se va poniendo más eritematosa, el dolor va a ir aumentando, ¿ya? Y es, bueno, una tumefacción a nivel del canto medial, ¿no? Caracterizado por la epífora, ¿no? Como he explicado, muchas veces estos cuadros son consecuencia de una obstrucción, ¿no? Y se puede asociar a celulitis preseptal, ¿no? El cuadro crónico mayormente no va a cursar con dolor y tampoco se va a ver eritema, ¿no? Mayormente es una tumefacción indolor en el canto interno, ¿no? Asociado a epífora, e incluso a una conjuntivitis crónica, ya una conjuntivitis crónica tipo tarsal o incluso también vulvar. ¿Qué procedimientos diagnósticos vamos a usar? Bueno, acá, parecido a los cuadros de dacroadenitis, el diagnóstico va a ser clínico. Ya hay que preguntarle al paciente desde cuándo presenta el lagrimeo, si hay antecedentes de obstrucción de vía lagrimal anteriores, si ha tenido infecciones a nivel de los senos paranasales, ¿no? Una sinusitis. El examen oftalmológico debe valorar párpados, la conjuntiva, se debe tratar de palpar por la zona por donde pasan las vías lagrimales, ¿no? Giancarlo, no se te escucha. Giancarlo. ¿Aló? Aló, Giancarlo. Ya, ahí lo estoy conversando. Se cortó, ¿no? Sí. Ya. ¿Ahí ven? Ya, ahí. Ahí. ¿Se ve bien o se ve? Palpación. Ahí se ve bien. Ya, me avisa si se ve borroso. Okay. Ya. Bueno. En palpación más o menos te quedaste. Ya. Bueno, como explicaba, el examen oftalmológico siempre hay que valorar los párpados, hay que valorar la conjuntiva, hay que inspeccionar y palpar parte por donde pasan las vías lagrimales, ¿no? Ver la motilidad y la exoftalmometría. Siempre hay que obtener la secreción. Ya en estos procesos donde hay secreción, hay que tratar de cultivarlo, ¿no? Si sabemos que la gran mayoría de agentes son los gram positivos, pues lo ideal sería usar un agar sangre o un agar chocolate, ¿no? Y bueno, realizar un gram. También es importante pedir estos indicadores de inflamatorios, como son los anticuerpos antinucleares y el ANCA,
ya que también una de las causas de estas obstrucciones pueden ser por lupus, puede ser también por sarcoidosis, ¿no? O puede ser por granulomatosis de Wegener. La TAC de órbitas la vamos a pedir siempre y cuando haya una proptosis, una motilidad limitada y hay un caso atípico, ¿ya? Sin respuesta a los antibióticos que se suelen dar. Más que todo esto, la dacrocistografía se va a usar en los casos crónicos, ya nunca en los casos agudos. En la dacrocistografía se va a usar con ayuda de las radiografías y con ayuda de un contraste positivo. En este sentido sería el yopamidol, ¿no? Y bueno, este examen más que todo nos va a confirmar el lugar de obstrucción y que se tendría que resolver, porque si no se resuelve esta zona de obstrucción, la infección va a recurrir, va a ser recurrente, recidivante. Ahora, esto es muy importante saber, ¿no? Siempre cuando tengamos estos pacientes, y como les explicaba anteriormente, hay que obtener muestras, ¿ya? Algunos pacientes, al comprimir el saco, se va a obtener esta secreción y es lo que se debería mandar a cultivar, ¿no? Nosotros mismos lo podemos hacer, ¿no? Y es sencillo. Simplemente con el dedo índice se ubica por debajo del tendón cantal medio y se comienza a hacer una presión. Algunos dicen una presión, un movimiento rotatorio, ¿ya? Y vamos a ver que va a salir secreción. Nunca hacerlo con todos los dedos, no creo que haya gente que lo haga, pero ¿no? La forma ideal es hacerlo con el índice, ¿no? Y ahí obtenemos la secreción que va a ser enviada para cultivo. Con respecto al diagnóstico diferencial, hay ciertas patologías que van a ser idénticas, como es el caso de la sinusitis etmoidal aguda, casos de celulitis, ¿se escucha? ¿Sí? Casos de celulitis preceptal u orbital. En el caso de los niños, ¿no? Un dacreocistocele, o en casos de carcinoma del saco lagrimal. Bueno, en este caso, como vemos en este paciente, pues ya ahí por las características clínicas ya es una sospecha de que es un carcinoma, ¿no? O sea, las características, la consistencia, ahí no, difícil pensar de que sea una infección. Y tumores nasosinusales, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en estos casos, de igual forma, va a ser compresas tibias, calientes, unas 3 a 4 veces al día. En este caso tenemos que iniciar con terapia empírica, ¿ya? Porque primero tenemos que iniciar con esto, después vamos a obtener obtenemos la muestra, mientras esperamos los resultados tenemos que iniciar con tratamiento empírico. Y teniendo en cuenta que son gram positivos la gran mayoría de agentes que ocasionan esta infección, pues estaría indicado dar amoxicilina con ácido clavulánico, 500 miligramos 3 veces al día por unos 10 días. Si es que el cuadro ya es moderado, incluso se puede decir severo, se recomienda amoxicilina sulbactam intravenoso de 15 a 30 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y si hubiera alergias a penicilina, se podría usar Bactrim, una tableta cada 12 horas por 10 días. Acá, bueno, en esta guía, o bueno, en este libro hablan sobre el uso de antibióticos tópicos, pero en otras guías que estaba leyendo decían que no era muy recomendado porque las concentraciones no llegaban a ese nivel, entonces ellos no lo recomendaban, ¿ya? Pero en el libro, bueno, decían que se podía dar eritromicina en ungüento 2 veces al día. Ahora, una forma de obtener muestra y también reducir el tamaño de esa dacrocistitis es mediante una aspiración percutánea, ¿no? Del contenido del saco lagrimal con una aguja de 18 gauge. Si hubiera un absceso, se tiene que hacer una incisión y drenaje del saco lagrimal, ¿no? Y algo que siempre hay que recordar es que no debemos realizar irrigación ni sondaje, ya porque al ser un cuadro agudo, los tejidos están al estar inflamados. Si uno realiza un sondaje, puede dañar el conducto, ¿ya? Puede dañar el conducto, los canalículos, porque está inflamado. Y bueno, si pues es por una obstrucción, se podría hacer una dacriocistorrinostomía más adelante, ¿no? Porque si no, bueno, esto va a volver a recurrir.
En casos crónicos, la indicación, pues, en estos casos crónicos, donde más que todo hay una dilatación del saco lagrimal, ya se considera como tratamiento definitivo la dacrocitorrinostomía, ¿no? Que puede ser externa, endonasal o intracanalicular. ¿No? Este es un video donde podemos ver la aspiración percutánea, ¿no? Ahí vemos el saco lagrimal, se ve tumefacto, ¿no? Entonces van a obtener muestra para después mandarlo a cultivo, ¿no? Y vemos cómo sale, ¿no? Esto también puede ayudar a reducir la tensión que pueda existir sobre la piel, ¿no? Y por tanto el dolor. Se obtiene la muestra y lo mandan para cultivo. Indicaciones quirúrgicas, las indicaciones de la DCR serían, sobre todo si hay presencia de más de un episodio al año de una dacrocistitis aguda, si hay una dacrocistitis crónica que requiera tratamiento antibiótico frecuente, quiere decir que es una dacrocistitis que de forma constante se reactiva, ¿no? Es también una indicación hacer una DCR. O en casos donde hay una epífora intensa que influya negativamente en la calidad de vida laboral y o personal, ¿no? Con respecto al pronóstico y complicaciones, bueno, también en los textos se dice que la dacrocistitis aguda va a tener 3 estadios, ¿no? Un estadio donde ya hay una celulitis, el estadio donde ya se puede evidenciar, el segundo estadio donde hay un absceso de saco lagrimal, y un tercer estadio donde ya se forma una fístula, que puede ser de saco lagrimal hacia piel, bueno, hacia afuera, o puede ser hacia órbita, ¿no? Y bueno, las complicaciones, pues se puede generar una trombosis de seno cavernoso, se puede dar una meningitis o incluso muerte, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que por esta zona transcurren las venas angulares, ¿no? Estas venas angulares tienen comunicación con la vena oftálmica superior y pues esta que conduce hacia el seno cavernoso, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con infecciones en esta zona, ¿no? Y bueno, esto es otra de las infecciones de la vía lagrimal frecuentes, ¿no? Este es el caso de la canaliculitis, ¿no? Que es una infección del canalículo lagrimal. Ocurre típicamente en personas mayores de 40 años y esta va a estar asociada a una conjuntivitis de tipo folicular, ¿no? O mucopurulenta. Con respecto a su etiología, el actinomyces israelí, que es un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, y que forma unas ramificaciones filamentosas, va a ser la causa más frecuente, ¿no? Y se caracteriza porque va a formar unos dacreolitos, unas concreciones, ¿ya? Y estas concreciones se tienen que retirar, porque si no se retiran, esa infección se va a alargar y estos pacientes mayormente tienen tratamientos que duran mucho tiempo. Otros de los posibles agentes están la Candida albicans, el Asteroides nocardia, el aspergillus, incluso el herpes simple o la varicela zoster. Por ejemplo, acá vemos también un estudio que se hizo en pacientes que presentaron canaliculitis. Esto era un estudio en 95 pacientes, donde vemos que los 3 agentes más frecuentes eran bacterias, ¿no? Estafilococos y streptococos, y el actinomyces, ¿no? Estando en ese grupo, siguiendo después el Haemophilus, el Corynebacterium y el resto de bacterias. Hay que tener en cuenta también que causas de la canaliculitis también pueden estar asociadas a enfermedades inflamatorias sistémicas, como es el caso del líquen plano, el pénfigo cicatricial ocular o el síndrome de Stevens-Johnson. Causas iatrogénicas como agentes quimioterapéuticos, ya usados para cáncer, la radioterapia local o incluso tratamiento tópico, como la mitomicina C, pueden ser causantes de inflamación a nivel de los canalículos. O incluso si es que hay la presencia de un stent lagrimal, estos tapones que a veces se ponen a nivel de los puntos lagrimales se pueden desplazar y pueden generar una inflamación a nivel de los canalículos. Los factores de riesgo mayormente van a ser factores que generen obstrucción a nivel del canalículo.
Por ejemplo, en esta foto podemos ver un paciente que presentó una canaliculitis y cuando lo evaluó el oftalmólogo tenía una pestaña ahí incrustada en el punto. Giancarlo. Giancarlo, no se te escucha. Giancarlo. Salió de nuevo, pero en esta parte que comentó o que relató Giancarlo, se me presenta una duda que probablemente tú, Rocío, o cualquier otro especialista que esté conectado, no sé si está Pepe, cómo es que manejan el tema. Y yo tenía entendido que cuando se trata de drenar un absceso a un lugar donde probablemente siga habiendo entrada o fluido, o sea, o siga el fluido discurriendo por esta cavidad, siempre es necesario dejar un dren, ¿no? Ahora, el dren generalmente se deja cuando uno hace una intervención, o sea, interviene el absceso y corta encima, no cuando se hace una punción. En los casos de punción hay que tener ese cuidado o cómo se evita lo que probablemente puede ocurrir si es que se saca la aguja y se deja así como está, sin tener en cuenta cómo va a ser la evolución, ¿no? Y la otra cosa, bueno, en realidad la primera pregunta era que esa punción se hace para fines diagnósticos, por lo tanto, por lo que he entendido, se hace en caliente. No suele ser muy apropiado punzar tejidos inflamados en calientes. Esta paciente en particular no parecía que hubiera inflamación, pero cuando la hay, no es apropiado hacer punciones a menos que uno maneje el problema inflamatorio e infeccioso antes. ¿Cuál es la posición de ustedes con respecto a eso? Bien. Doctora Riel, sí, cuando tenemos un absceso o está muy inflamado, atención, en realidad el dolor es muy intenso. Es Claro. intenso, entonces una medida de urgencia en estos casos es el drenaje, ¿no? La aspiración nos va a servir por dos motivos. Uno, para descomprimir, quitarle el dolor, disminuirle el dolor. Obviamente que se va a volver a llenar ese saco. Y por el tamaño grande que tenemos, bueno, previamente le hemos podido realizar una ecografía, si es que tenemos el acceso. Si no, pues por la ubicación anatómica y la semiología, la anamnesis que le hemos preguntado si hay lagrimeo, problemas de vías lagrimales, entonces sospechamos que sí es un saco lagrimal, está dilatado y con secreción retenida. Entonces podemos punzarlo o drenarlo, dependiendo, en ese caso lo aspirado, para obtener también la muestra y tener un gramicultivo y darle un tratamiento específico. Pero nosotros también sabemos que, teóricamente, cuál es el agente más frecuente que va a producir una infección, ¿no? Porque está infectado también. Toda la secreción retenida es un caldo de cultivo para cualquier infección. Entonces ese contenido está infectado. Ahí nos sirve quizá también para determinar exactamente la etiología, el agente etiológico y darle un tratamiento específico, pero yo diría más que es para descomprimir además, ¿no? En ambos casos nos va a servir la muestra y quitarle ese volumen excesivo que tiene. Ahora, si le hacemos la incisión, el drenaje, bueno, eso es, digamos que más efectivo, porque ahí podemos dejarle un dren y va a ir drenando y ya no se va a llenar tan rápidamente como cuando lo hemos aspirado. Ahora, pero siempre la idea en esos casos es ir pensando en un tratamiento definitivo.
esa incisión incluso del drenaje, a veces podemos usar la misma incisión para realizar la dacrohistorionostomía externa, por donde, en el lugar donde se le ha realizado la incisión del saco lagrimal. Entonces nos va a servir la misma cicatriz en realidad, porque va a ser una cicatriz. Sí, a ese punto quería llegar, porque precisamente se tiene que pensar en un siguiente procedimiento luego de la punción, porque con eso no estamos solucionando el problema, pues, ¿no? Esto era una obstrucción de la vía lagrimal baja seguramente, había colección purulenta, va a seguir llegando lágrimas a ese saco, entonces no hay forma de evitar que eso se vuelva a llenar. Entonces pensar que con solamente la punción solucionamos el problema, eso no va a ocurrir. Y bueno, ya está creo que Giancarlo en pantalla, después podemos hacer algunos comentarios más. Listo. Giancarlo, ¿nos escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Listo, vamos a ver si podemos terminar. Ok, doctor, sí, yo creo que sí. Estoy compartiendo ahí, Vanessa, ¿sí? Sí, pero te quedaste en la foto de la caniculitis. Ahí, exacto. No, una siguiente. ¿Ahí? Siguiente, no, en la foto de la canaliculitis con la pestaña que se vea. Ya, acá. Exacto, ahí estás. Ya, bueno, como estaba explicando, ¿no? Obstrucciones del canalículo puede ser por cuerpo extraño del canalículo, ¿no? Como por ejemplo un paciente que fue con una inflamación una inflamación pericanalicular y cuando el oftalmólogo lo examinó vio que había una pestaña incrustada ahí en el punto lagrimal. Pues no hay que olvidarnos que también puede ser por divertículos, ¿no? A nivel de los canalículos o traumatismos palpebrales. Con respecto a la fisiopatología, ya hemos visto que una de las causas son las obstrucciones, ¿no? Pero estas obstrucciones van a generar muchas veces la proliferación de ciertos microorganismos. En este caso, el Actinomyces israelí va a proliferar y va a producir su metabolismo genera concreciones, ¿no? Formadas por gránulos de azufre, que son los dacreolitos, y estos dacreolitos también se van a agregar células epiteliales esfoliadas, lípidos, ¿no? Y estos dacreolitos terminan obstruyendo el sistema lagrimal y se genera más inflamación y es un círculo vicioso. Signos y síntomas que podríamos ver en estos pacientes es secreción mucopurulenta, ¿no? Epífora. Las características es que el punto va a ser un punto lagrimal supurante con inflamación canalicular y, bueno, la formación de concreciones. Acá vemos, por ejemplo, en este estudio que se hizo en pacientes que presentaron canaliculitis, que dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes era la descarga y el lagrimeo, ¿no? Y, bueno, la presencia de concreciones. Esas tres características, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una foto, el edema y el pumping punctum, ¿no? Que es el punto lagrimal dilatado, elevado y eritematoso, ¿no? Y las concreciones manifiestas, ¿no? Con gránulos de azufre saliendo del punto lagrimal. El procedimiento diagnóstico es clínico, una buena anamnesis, un examen oftalmológico. En este caso, la presión sobre el punto lagrimal va a producir una secreción, ¿no? Y a partir de esta secreción se podría hacer un cultivo, se podría realizar un GRAM, ¿no? Se puede hacer un examen histopatológico incluso de las concreciones y la descarga, ¿ya? Y muchas veces vamos a observar que hay tejido de granulación inflamatorio con exudados que contienen una estructura filamentosa ramificada, ¿no? Que es el Actinomyces israelí, que es el que vemos acá en la foto. Diagnóstico diferencial, bueno, hemos visto que la canaliculitis muchas veces se va a asociar con una conjuntivitis folicular, ¿no? Pues, entonces el diagnóstico diferencial es conjuntivitis crónica a la cabeza, ¿no? Hay pacientes que son tratados simplemente por conjuntivitis, ¿no? Y al final lo que tenían era una canaliculitis, no se le prestó atención a eso. También uno de los diagnósticos diferenciales es la dacrocistitis, un tapón puntual que ha migrado, ¿no? Hay esos casos, y los carcinomas de canalículo lagrimal. Con respecto al tratamiento, bueno, acá también las compresas tibias, ¿no? En región canalicular de 2 a 3 veces al día. Siempre hay que iniciar con tratamiento empírico. Ya sabemos que lo más frecuente es que sea el Actinomyces israelí, pero también pueden ver otros
tipos de bacterias gram-positivas, ¿no? Entonces siempre se arrancan con amoxicilina ácido clavulánico, 500 miligramos 3 veces por día por 10 días. En este libro recomendaban hacer irrigación auricular con solución antibiótica, que puede ser penicilina G de 10.000 unidades por mililitro, o incluso a veces con solución yodada al 1%. Ahora, he visto en algunas guías recomendaban que la irrigación no era muy recomendada, ya que al irrigar uno podría desplazar los microorganismos hacia más allá del canalículo, hacia saco y el canal nasolagrimal. Pero bueno, en este libro lo recomendaban. ¿Ya? En caso de que haya infección por hongos como la Candida albicans, se puede usar el fluconazol, 600 miligramos 4 veces al día por 7 a 10 días. En el caso de Aspergillus, se puede usar antifúngicos tópicos como la anfotericina B 3 veces al día, y también antifúngicos sistémicos como el itraconazol 200 miligramos 2 veces por día por 7 a 10 días. El herpes simple o la varicela zoster también se han asociado. En este caso también se usaría antivirales tópicos como el ganciclovir, el 0,15%, 3 veces al día por 2 semanas. Y si, bueno, sospechamos en presencia de hongos, ¿no? Hablan también de irrigar con solución de nistatina de 3 a 4 veces a la semana, ¿no? Y siempre lo ideal es considerar una canaliculotomía, un curetaje, ¿no? Para tratar de sacar todas esas concreciones, porque mientras no se puedan retirar esas concreciones, la infección va a ser recidivante, va a continuar. Este es un video donde se puede ver cómo hacen la canaliculotomía, ¿no? Ahí podemos ver que ubica el punto lagrimal, hace una presión y hay secreción, ¿no? Hay secreción. Una vez que ubica, va a infiltrar anestesia local, ¿no? Infiltra la anestesia local. Luego va a ir con un dilatador del punto lagrimal, va a dilatar el punto lagrimal. Una vez que lo dilata, se acerca con la Westcott y va a hacer una incisión. Bueno, algunos textos hablan de hacer una incisión de unos 6 milímetros a nivel de la conjuntiva, ¿no? Un corte horizontal. Una vez que se hace ese corte, se agarra la alegra del curetaje de chalazion y se comienza a sacar las concreciones. Una vez que se retira todas las concreciones, se podría hacer el lavado con solución yodada o incluso con penicilina. Eso no se va a suturar, ¿no? Eso va a cicatrizar por segunda intención. ¿No? Se limpia bien la zona canalicular. Bueno. Y bueno, eso era lo que les había traído. No sé si tuvieron algún comentario o alguna pregunta. Ok, Giancarlo. Parto difícil. Gracias. Sí. Sí, complicado, prolongado. No hay problema. Doctor Hemos Barriga, ido doctora Chat. conversando mientras tanto. Quería Comentarios comentar para... aquí, en esa parte, por ejemplo, ¿cuándo pensar en una canaliculitis, ¿no? ¿Por qué no es la criocistitis? Porque sale secreción por el conducto lagrimal, el punto lagrimal. Entonces, hemos visto en las diapositivas, Giancarlo, retrocede tus diapositivas. Sí. ¿Dónde está la inflamación en una canaliculitis? O sea, la anatomía acá nos va a determinar bueno, por ejemplo, ahí también. En esa diapositiva vemos cómo la secreción purulenta está prácticamente ocupando todo el punto lagrimal y casi siempre va a estar así, cuando lo vamos a explorar. El trayecto del canalículo está inflamado, parece que hay un absceso con secreción, doloroso. Y vemos el saco lagrimal, la ubicación del saco lagrimal, ¿dónde está? Está más adentro, ¿no? Más hacia nasal. Pero el saco lagrimal está bien, no está inflamado, no está dilatado. Ese es el canalículo, ¿no? El saco lagrimal está más adentro y no está afectado, no está dilatado. Cuando hacemos la presión del saco lagrimal también podría o no salir dependiendo si está, pero no tendría que ser la secreción directamente. Cuando presionamos el saco lagrimal no debería haber
un reflujo directo, ¿no? A menos que presionemos además el canalículo. Si presionamos el canalículo con el hisopo, que es más fino, sí, vamos a ver esa salida de secreción. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esa diferencia anatómica? Porque aquí le vamos a sondar o no a este paciente. Porque el sondaje es un procedimiento diagnóstico, ¿verdad? Y a veces de tratamiento. Acá, de preferencia, no realizar el sondaje o la irrigación, porque si vamos a desplazar, como bien lo has dicho, vamos a desplazar toda la infección hacia la vía lagrimal inferior, el saco lagrimal. Vamos a extender la infección. O si es un tapón lagrimal que ha migrado y está obstruyendo el canalículo, vamos a migrarlo mucho más adentro y vamos a tener una obstrucción baja y el tratamiento, en vez de poder tratarlo con una canaliculectomía, que es un abordaje más sencillo, vamos a tener que entrar a hacerle una exploración de saco lagrimal para retirar el cuerpo extraño probablemente, como una DACRI, ¿no? Abrir ese saco lagrimal. Y eso obviamente es más complicado, ¿no? Acá también la dacrocistografía a veces es importante, ¿no? Porque en la dacrocistografía podemos determinar a qué nivel está exactamente la obstrucción, pero también es introducir un líquido. La sustancia contrastada es un líquido que también podría empujar más allá el cuerpo extraño. Entonces, por ese lado tampoco no lo tratamos de evitar. La ecografía sí nos sirve aquí. Nos sirve porque podemos determinar los acreolitos, podemos determinar si hay un cuerpo extraño o no, y realizar alguien que domine la anatomía, que conozca, que haga una buena ecografía, nos va a ayudar bastante, ¿no? Con ese informe ecográfico podemos nosotros tranquilamente planificar el procedimiento a realizar. ¿Sí? Ese era el comentario que quería para diferenciar estas dos patologías y cómo tratarlos. No es difícil, como han visto. El canalículo se puede ir en su trayecto y luego eso va a cerrar, va a cicatrizar muy bien. No es necesario poner un tubo de silicona, por ejemplo. ¿Algún comentario más que tengan los doctores? El doctor Velasco quizás nos quiera... Rocío, si me permites, que yo quería retomar el tema de la intervención del saco lagrimal inflamado. Bueno, justo a raíz de un caso que tuvimos que hizo una de esas complicaciones que son pues indeseables siempre, que es la piel se fistulice con el saco lagrimal, y eso genera pues una dificultad para el tratamiento posterior, porque es toda toda una cirugía nuevamente. Las fístulas se supone, si el paciente no llega fistulizado, se supone que es producida por el mal manejo que se le hace, y generalmente se debe a la no intervención oportuna luego de, por ejemplo, un drenaje quirúrgico o un drenaje espontáneo, que inmediatamente después debe ser corregido, porque si no, la tendencia natural de una cavidad que recibe este flujo en este caso, de lágrimas, y no le cerramos la salida, es que va a establecer una fístula, y eso se convierte en un problema que, dicho sea de paso, suele ser indolente. Al paciente no le molesta mucho, pero es una causa molesta de secreción por un lugar donde no debería secretar nada, ¿no? Entonces, yo por eso la pregunta que hacía era, ¿cuánto tiempo después de una punción debes tomarte para corregir definitivamente el problema y evitar que esta punción, que fue terapéutica inclusive, se convierta en una complicación que puede ocurrir si es que no resolvemos el problema pronto, ¿no? Ya. Normalmente no suelo esperar mucho, un tiempo definido, 1 mes, 6 meses, como en otras patologías, pero los exámenes, como lo hacemos con anestesia general, o que hacen con anestesia con bloqueo, por ejemplo, y sedación, algunos, mientras corran los exámenes, lo primero que hacemos es darle el manejo inicial, que es el drenaje, y ya voy pidiéndole los exámenes. Y lo que dure el tiempo que dure
en salir todos los resultados, en planificar o tener acceso a sala de operaciones, ya puedo entrarlo. No toma un tiempo mínimo. Más bien, si ya generó una fístula, sí planificaría. La planificación sería retiro de la fístula, una fistulectomía, porque Sí, esa fístula no cierra. Entonces, vamos a planificar la cirugía como una dacrotorrinostía más fistulectomía, corregir esa fístula, cerrarla por planos. No suelo dar tiempo mínimo para que, claro, lo mejor es operar en frío muchas veces, pero otras veces se ha tenido que operar en caliente también, ¿no? Pacientes de provincia o hay mucha urgencia en algún caso, entonces se opera. Y si ven videos o han visto videos de dacrocitorinnostomía o alguien operar, cuando abren el saco sale la secreción, toda la secreción que estaba acumulada. No espero un tiempo mínimo. No sé si el doctor Velasco de repente sí tienen ese tiempo mínimo de espera a partir del drenaje del saco. Antes que hable Pepe, me gustaría comentar lo que nos pasó a nosotros. A nosotros esto nos pasó porque no teníamos disponibilidad de sala, no teníamos, antes nosotros operábamos en una sala muy pequeñita que nos la daban 2 veces por semana, estaba siempre ocupada y bueno, al paciente pues se le fue dilatando, creo que pasaron como 3 semanas desde el momento en que se hizo la punción hasta que se operó. Y bueno, terminamos operando una fístula en realidad porque ya se había fistulizado, ¿no? Entonces, cuando esto se tenga que hacer en algún lugar, hay que proveerse de todos los medios, incluido la disponibilidad de sala, porque podemos terminar ocasionando más problemas que beneficios con esa punción que se hizo, ¿no? Entonces, prever que inmediatamente después de la punción, no sé, pues de repente una semana o 10 días como mucho ya se disponga de la sala para poder entrar. No sé cómo lo hacen ustedes, Pepe, ¿qué opinas de este tema? Sí, buenos días a todos. Primero antes felicitar a Dr. Gismondi, que a pesar de todas las dificultades técnicas, pues sacó adelante la presentación, ¿no? Entonces, felicitación a todo el grupo de residentes, ¿no? Porque todo lo que estoy escuchando ahorita todo es muy bueno. Del día de ayer, que no felicité también al doctor que hizo la exposición, pero bueno, todo muy bien. Respecto a la pregunta tuya, sí, pues hay que tener mucho cuidado cuando uno ve estos procedimientos y planificar, ¿no? Si va a ser un drenaje o una punción, que la punción, y muy bien lo dijo Rocío, que es para liberar dolor, más que todo dolor, pues, ¿no? Yo en el hospital hacemos punciones o hacemos drenajes, ¿no? De manera igualitaria, pues se puede decir, ¿no? Pero siempre, si es que hay que dejar un dren, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi opinión también, si es una infección que no vamos a tratar inmediatamente y con la punción no podemos sacar todo, pues hay que dejar un dren, ¿no? Para evitar una sobreinfección posteriormente. Luego de eso, uno completa el tratamiento antibiótico 2-3 semanas y en ese momento ya estamos haciendo la dacrocitorinnostomía, ¿no? No podemos hacer una dacro externa en caliente. Es mucho más difícil la cirugía. ¿La hemos hecho también? Sí, la hemos hecho, pero obviamente es más difícil, ¿no? Ustedes tienen la ventaja, ya por la experiencia en otros países, uno puede hacer una dacro endoscópica sin importar si está en proceso agudo o subagudo o crónico, ¿no? Entonces, quizás estos pacientes y me desearía hacer un estudio por parte de ustedes, ¿no? Ya que tienen la parte endoscópica a la mano, ¿no? De hacer el trabajo de drenar el saco por vía endonasal, ¿no? Entonces, y de paso hacen la dacrocitorinnostomía, ¿no? Los otorrinos que he conversado y los oftalmólogos que he conversado que hacen endoscopía, pues obviamente hacen estos casos agudos de esa manera, ¿no? Entonces es una manera de solucionar el problema, evitar el problema fístulas y complicaciones posteriores, ¿no? Ese es mi comentario. En el INO por lo menos esperamos que se cumpla el tratamiento antibiótico, que baje la inflamación clínicamente y entramos a operar la dacro externa, ¿no? Esa es la conducta del servicio, ¿no? De acuerdo. Sí. ¿Puedo hacer un comentario sobre canaliculitis también? Es un tema importante también, y acá el drenaje, bueno, no hacemos irrigaciones como lo que dice el libro,
porque también muy bien dijo Rocío que podemos llevar la infección o la patología a la parte más baja, ¿no? Pero sí nos aseguramos de hacer una marsupialización del canalículo, ¿no? Lo abrimos completamente y podemos hacer y podemos tomar sacar todas las concreciones calcáreas que tenemos ahí del actinomyces, ¿no? Recordad que no solamente actinomyces produce esto, hay otros gérmenes más, y los antibióticos, como se fueron mencionados ahí también, ¿no? ¿Qué más sobre esto? De actinomyces. Ustedes tienen OCT también ahí, ¿verdad? Tienen OCT, que el segmento anterior tienen. El OCT también, sí, pero si lo pueden, consíganse uno, porque últimamente también están habiendo estudios con OCT del segmento anterior para estudiar puntos y sistema lagrimal alto, ¿no? Entonces, inclusive... ¿Sabes qué se nos mencionó alguna vez, Pepe? El uso de la sonda ecográfica de alta resolución, sí, que no penetra mucho, pero tiene muy buena resolución para los tejidos inmediatos. Y bueno, inclusive se discutió un artículo sobre el uso de ecografía para el estudio de vía lagrimal, sobre todo de problemas de saco, ¿no? Sí. Fue muy interesante, se lo comentamos a Mario, y Mario dice que sí es posible ver tejidos con bastante nitidez cuando se usa la sonda de alta resolución, la de alta velocidad, pues, ¿no? Sí, no, inclusive justamente con Mario y a todos los plásticos, yo hace un año les vengo diciendo que hay que hacer un poco más de ecografías con 50 MHz para la parte de tumores de piel, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces, la correlación, hay un libro de hace un par de años, que en realidad es un libro hermoso, que habla sobre patologías dermatológicas estudiadas con ultrasonido, ¿no? Hay 2 capítulos que hablan sobre tumores de párpados que son buenísimos y vale la pena que los revisen, ¿no? Eso les comentaba a Mario y justamente me decía que esto asociado con la parte de, inclusive hemos tenido presentaciones el año pasado durante la pandemia con la parte que es Doppler, o sea, ecodoppler con 50 MHz para lo que es patología palpebral y parte anterior de la órbita es de cajón, va a ser armas que vamos a tener que tomar en cuenta, ¿no? La ecografía, como la que hicimos en el hospital, pues por lo menos hay 2 o 3 artículos con ecografía de sonda de 20 MHz o 10 MHz usando inmersión para estudio de vía lagrimal. Y cuando yo hice el fellow de ecografía con Mario allá por el 2004, 2006, pues comenzamos a ver algunos casos de estos, ¿no? Pero como no tenía tan buena resolución, lo dejamos, ¿no? Ahora los equipos son mucho mejores y se pueden emplear, ¿no? Lo del OCT te comentaba porque el OCT del segmento anterior estudia no solamente el punto lagrimal, que hay como 6 tipos de puntos lagrimales diferentes, ¿no? Sino también te estudia la parte canalicular, ¿no? Entonces, valdría la pena verlo también eso en un futuro, ¿no? Y lo último de tu comentario que me gustó también sobre la parte y las preguntas sobre qué parte si uno sospecha glándula lagrimal, un tumor, ¿no? Claramente, como también dice Rocío, que si uno sospecha algo infeccioso, inflamatorio, bueno, puede ser clínicamente tratado, ¿no? Pero si uno ya sospecha un tumor que puede ser maligno, o con características a malignizarse, como el caso que tuvieron ustedes ahí en el OAISA, pues ahí lo indicado es biopsia excisional, ¿no? Ante la sospecha de tumor, y ya con estudios de imágenes, ya sea radiología simple de órbita o una tomografía que haya compromiso óseo, acá necesariamente tiene que sacar una pieza completa de la glándula, ¿no? Y a veces hay que hasta exenterar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pues, ¿no? Y los abordajes, como dice Rocío, pueden ser tan simples, la glándula es muy accesible a poder acceder a través del pliegue palpebral, a través del surco, como se puede decir, pero ya igual, pues, hace unos años comenzamos a hacer también cirugía transconjuntival, ¿no? Para sacar toda la glándula, ¿no? Que consiste en hacer un corte de acá, cantotomía y cantolisis, ahí liberamos y entramos por dentro, sin temor a dañar ni siquiera el cuerno anterior, el cuerno lateral, ¿no? Entonces, a ponerse el elevador, ¿no? Entonces, por ese abordaje uno llega directamente hasta el techo de la órbita, ¿no? Y eso va con un par de puntos internos, puedes sacar toda la glándula por ahí, por si acaso, ¿no? Y sacas toda la glándula, los lóbulos orbitarios, el lóbulo palpebral, y nuevamente pues cierras y te queda una incisión muy pequeña, ¿no? Para no hacer la sigmoidea que antes hacía, hacer estas incisiones más grandes, ¿no? Entonces, esos son los abordajes actuales, ¿no? También quien habla de esto es Solón también,
aunque tenemos mucha experiencia para tratar de evitar cicatrices, ¿no? Y hacer las cosas más plásticas, ¿no? Ese es mi comentario. Después muy buena la Muchas charla. gracias, doctor. Gracias, doctor, por sus comentarios. También creo que estaba la doctora Zamora, que también querías comentar. Sí, buenos días. Gracias, Vanesita. Bueno, felicitar a Giancarlo. Excelente también su presentación y como dices, el doctor Pepito Velasco, lo importante es que ha sabido salir adelante y con el apoyo de ustedes, muy bien se completó. Sí. Excelente, felicitaciones nuevamente. Y muchas gracias por los aportes también de Rosillito, muchas gracias también lo de Pepito y lo de Wilito. Lo que quería acotar es de la pacientita del Miculix. Es una pacientita que viene de la selva, una paciente ya mayor, y probablemente Wilito en el transcurso del tiempo, cuando ya pase la pandemia, de repente por ahí va a volver la pacientita y va a haber oportunidad de que los residentes la conozcan a la señora. La señora muy amable, muy alegre, no se quejaba de dolor, y tenía el compromiso bilateral, ¿no? Entonces querían descartar si era asociado también a ojo seco y también asociado a boca seca, ¿no? Entonces, a descartar un Sjögren, ¿no? Porque uno, en Miculix, o sea, vas a hacer un diagnóstico diferencial, pero no es que mismo pienses en un Miculix, ¿no? Entonces, al final, la señora con el tratamiento, con corticoides y todo bajó y la van a ver. Incluso por ahí tenemos las fotos de antes y después, cómo respondió al tratamiento. Y con respecto a la pregunta de la doctorita Rocío, de si hemos hecho biopsia de glándula lagrimal, ¿no? En algunos pacientitos, sí hemos hecho. Casualmente había un pacientito, un jovencito, que lo hemos seguido desde joven hasta ya ahorita ya está mayor, 20 y tantos años. Entonces él presentaba también una inflamación a nivel de la glándula lagrimal, con el signo de la S, pero ya era algo crónico. Entonces hubo necesidad de hacerle la biopsia, y misma le hice, y salió un síndrome inflamatorio inespecífico. Se le dio tratamiento y con el tratamiento bajó, y a los años regresó, y nuevamente, o sea, puede haber recidiva nuevamente el síndrome inflamatorio, respondió, y lo que nos dimos cuenta también es, levantando bien ya la zona de la inflamación, cuando bajaba la inflamación, había quedado una degeneración marginal, o sea, periférica, tipo terrien, o sea, se asoció también a eso para comentarles. Lo otro también que cuando, como bien dice Wilito, cuando teníamos el INEM, ¿no? Al frente, entonces no será fácil compartir casos con ellos, ¿no? Y, por ejemplo, acordarnos también que en niños hay un tumor primario de la órbita que es el más frecuente, que es el rhabdomiosarcoma, y que muchas veces es de una evolución también aguda, pero sin embargo, son muy pocos casos que cursan con dolor, muy pocos los casos que cursan con dolor. Entonces, la inflamación, eso tener en consideración. Y lo otro, por ejemplo, como muy bien dijo el doctor Pepito Velasco, cuando uno sospecha en una tumoración lagrimal, no responde al tratamiento, corticoides, ¿no? Y estás descartando la parte también bacteriana o la parte viral, y tú notas que es un tumor maligno, muy bien, o sea, la escisión tiene que ser completa, ya sabemos los resultados funestos que pueden ocurrir, pero también tener en consideración que si estamos sospechando que es un tumor benigno mixto, como en el caso del adenoma pleomórfico, en ese caso también tiene que ser la escisión completa, porque estos tumores también pueden producir, si tú los sacas incompletamente, pueden producir una recidiva, con o sin transformación a células cancerígenas. Por otro lado, también tener en consideración que cuando tenemos una sospecha de un quiste dermoide, quieren ustedes descartar y un teratoma o algo, tampoco hacer una biopsia parcial, tiene que sacarse por escisión completa, porque la ruptura de un quiste dermoide provoca una inflamación tan severa que es bastante difícil de controlar. Entonces, en estos dos, Carlito, descartar sarcoidosis, ¿no? Tuberculosis, linfoma, sífilis, lo mencionó. Acordarnos también de examinar las parótidas en relación con esto, y también las parótidas en relación a una parotiditis
la parotiditis infecciosa, epidémica, ¿no? Que eso también, acordarnos de eso, que también se puede asociar a dacrodenitis, también ocasionado por mononucleosis infecciosa, incluso herpes zóster, ¿no? Entonces, tener en consideración también eso, y ayudados también con los análisis de laboratorio. Otra cosa importante también, aparte de la ecografía que nos puede servir, es importante también preferir la tomografía con contraste, en caso de, por ejemplo, que está sospechando esto del problema de glándula lacrimal específicamente y no encuentras otra alteración más que te pudiera hacer sospechar un compromiso a nivel cerebral en caso de un tumor, sea primario o metástasis. En ese caso, cuando tú piensas específicamente de una dacrodenitis, es importante de este tipo crónico hacer una tomografía antes que la resonancia. ¿Por qué? Porque la tomografía te va a visualizar mejor la glándula lagrimal y la parte ósea, ¿no? Adyacente. Entonces es sumamente importante tener en consideración esto, sagital y frontal, ¿no? O sea, la tomografía completa. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y excelente la presentación a pesar de todas las trabas de internet. Muchísimas gracias. Sí, tenemos dos preguntas en el chat. Si les leo. Una es del doctor Baca, comenta, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial entre cuadros virales y bacterianos en las infecciones de la glándula lagrimal? Los exámenes auxiliares. ¿Está Giancarlo todavía o lo contestas tú, Los Rocío? exámenes auxiliares, ¿no? Hay que hacer hemograma completo, tener los marcadores, de repente es un virus, Epstein-Barr, tener la sospecha primero, ¿por qué sería un viral, por qué sería un bacteriano? Podemos tomar una pequeña muestra también, mandarlo a gramo in cultivo, o de repente hasta una aspiración con aguja gruesa y mandarlo a cultivo. Los exámenes auxiliares nos ayudan para diferenciar, ¿no? Ya hace eso, ¿no? La clínica. Y el segundo, perdón que le corte. No, y la clínica, ¿no? Claro. Sí. Okay. Y la segunda pregunta del doctor Román consulta si durante la aspiración o drenaje cutáneo, ¿qué tanto es el riesgo de formar una fístula? Ya. Ya, el drenaje. Eso, la aspiración con aguja y el drenaje supongo que es con la incisión, ¿no? Entonces, sí, en realidad para que sea una fístula debe epitalizarse el trayecto. Y eso requiere mucho tiempo, que sea crónico. Si vamos a aspirar con la aguja, va a estar descomprimida el saco lagrimal, no va a haber una compresión, una dilatación excesiva por un tiempo por lo menos. Y es tan delgadita la aguja que no es difícil que se epitalice en ese trayecto muy rápidamente, ¿no? Porque se va a epitalizar más bien adentro, en la mucosa del saco lagrimal, ahí se va a cerrar el punto de entrada. Difícilmente. Con la incisión le vamos a dejar un drenaje, sí, pero por eso debemos planificar ya la cirugía, no dejarlo así, o sea, hacer la incisión, dejarle un drenaje, y luego, posteriormente, si se resuelve, se controla, porque luego el tratamiento también es, mientras llega la cirugía, realizarse masajes manualmente, se va a drenar su saco lagrimal para que salga por los conductos lagrimales, ¿no? Tenemos que cerrar de repente esa entrada, esa incisión que le hemos dejado, deberíamos cerrarlo, porque en realidad lo que esperamos es que se cierre solo. Por granulación se va a cerrar esa incisión. Y el drenaje tiene que hacérselo manualmente hacia afuera. Entonces, no sé, el manejo que nosotros le damos es eso, hasta que llegue la cirugía, porque muchas veces no se opera a la semana siguiente, tiene que drenarse ese saco lagrimal manualmente. Entonces, que se forme una fístula sería cuando ya no lo controla bien, no se drena y deja tiempo para epitalizar, ¿no? No sé, el doctor no sé si ha visto los casos que sí se ha formado una fístula cuando se ha drenado. No sé, doctor, si es que usted ha tenido esos casos o ha visto. Sí, en realidad es una situación fea porque, como les digo, ocurre lo que tú has dicho, Rocío, y que probablemente con un tipo de aguja adecuado se puede evitar. Lo que ocurre es que se comienza a epitalizar por los dos lados. Se queratiniza el tubo que se va formando entre la cavidad y el exterior de la piel,
y pues al final termina como una tubulación que hay entre el exterior de la piel y la cavidad, ¿no? Por eso, yo me imagino que si uno usa una aguja adecuada, por lo menos lo podemos retardar, pero siempre hay el riesgo, ¿no? De que se pueda fistulizar una. Más que todo, la razón por la cual se fistuliza es porque el aumento de presión en la cavidad que ha quedado y que sigue recibiendo lágrimas, hace presión contra las paredes y busca pues el escape más débil. El escape más débil va a ser por donde se metió la aguja. Y por ahí comienza a disecar propiamente el tejido y termina en la fistulización. Por eso la idea es inmediatamente hacer una punción, o si se fistuliza espontáneamente el paciente, más que fistulizar, si se abre espontáneamente el absceso en el paciente, hay que corregirlo de inmediato porque podemos terminar con una fístula, ¿no? Yo más bien, bueno, la pregunta del doctor anterior se refería a infecciones de la glándula lagrimal. Creo que dijo glándula lagrimal, ¿no es cierto? Sí. Porque las infecciones, las dacriocistitis, casi siempre van a ser bacterianas, ¿no? Aquí, por ejemplo, habría que recordar, no lo suelen decir los libros, pero es muy probable que en el saco lagrimal esté siempre con flora, de la misma flora conjuntival que es arrastrada con las lágrimas hasta el saco. O sea, no es una cavidad aséptica, es una cavidad séptica. Tiene gérmenes, son gérmenes que no le hacen daño, pero no es que esté estéril esa zona, ¿no? Y por lo tanto, cualquier dacrio siempre va a tener, vamos a tener que pensar que es bacteriana, porque pensar en una dacriocistitis viral es poco probable, ¿no? En todo caso, se va a sobrevivitar rápidamente. La pregunta anterior fue con respecto a la diferencia. A la glándula fue. La glándula, ¿no? La glándula, sí, no, pero me refería a que quería hacer el comentario sobre todo de que dacriocistitis virales no tiene mucho sentido pensar en dacriocistitis virales, ¿no? Porque siempre el saco va a estar contaminado de gérmenes que se pueden volver patógenos si es que no se maneja adecuadamente. ¿Ok? Eso era todo. No sé si hay alguna pregunta pendiente, Vanessa. No, doctor, ya no tenemos más preguntas en el chat.